La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la entrevista Prime, día miércoles, ya a mitad de semana, en una semana que ha sido sin duda muy intensa y que vamos a analizar en términos de todas las informaciones que han estado presentes en la discusión con el sociólogo y académico de la Universidad Católica, Eugenio Tironi. Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Voy a partir, Eugenio, por lo último que ha ocurrido, porque hemos estado muy pendientes de lo que ha sucedido en estas últimas horas en relación a un nuevo caso que golpea a la moneda desde lo político, ya vamos a estar hablando de aquello, y que tiene que ver con esta acusación que conocemos de parte del abogado del presidente Gabriel Boric, de una supuesta filtración de imágenes que hace una denunciante en contra del propio mandatario. Más allá de lo que se establezca desde el punto de vista judicial, quiero entrar a la manera en que reacciona el Palacio de la Moneda considerando el antecedente que ya teníamos del caso Monsalve. Partamos por esa primera mirada respecto a este caso. Bueno, yo creo que es un caso que nos golpea a todos, digamos, una cosa que antigua y que vuelve a la palestra ahora. Yo creo que es una cuestión que afecta al ciudadano Gabriel Boric Font, no al presidente de la República, y por lo tanto esto es algo que tiene que ser canalizado a través de su defensa jurídica privada frente a una denuncia que no puede ser desechada de entrada, digamos, pero que tiene que ser investigada correctamente. Claro, usted dice, Eugenio, algo que afecta al ciudadano Gabriel Boric en términos de el momento en que habrían ocurrido supuestamente los hechos, o al menos en que existe algún tipo de contacto entre la denunciante y el presidente en ese momento haciendo una práctica profesional en la región de Magallanes. Pero el golpe desde el punto de vista comunicacional es cuando él es presidente de la República, y por eso que también es tan importante ver de qué manera lo aborda el Palacio de Gobierno. ¿A usted le parece que ha sido adecuada la manera en que, por ejemplo, la ministra Camila Vallejo se refirió a esto? A mí me parece personalmente que el Palacio de Gobierno no tiene nada que decir ni opinar respecto de esta materia. Esta es una cosa de una denunciante privada a un ciudadano, de hechos que pasaron hace muchos años atrás, y debe mantenerse en ese tenor. Desde ese punto de vista, no creo que los ministros, las ministras tengan que hacer, no sé, referirse a este tema. Entiendo, o sea, usted dice, Eugenio, perdón, que nosotros conocemos de escándalos parecidos. Claro, el caso lo debiera haber quedado circunscrito a la comunicación que hace el abogado del presidente Gabriel Boric cuando informa de esta denuncia en contra del presidente, y que debiera haber sido manejada únicamente por él, no por ningún miembro del equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo pienso, nosotros recordamos los escándalos de otra naturaleza y denuncias de otra naturaleza en que estuvieron envueltos presidentes anteriores. Recordemos el propio caso del presidente Piñera, que generalmente tenía que ver con temas de negociaciones que había hecho en su época de empresario, o de ese tipo de cuestiones que envolvían millones de dólares, digamos, no un listado de emails. No digo que una cosa sea más grave que otra, ambas pueden ser muy graves si se confirman. Pero son cuestiones que tienen que ser radicadas, sobre todo si tienen 10 años o 12 años de historia para atrás, tienen que estar radicadas, creo yo, en la defensa privada y efectivamente en los abogados, porque además aquí hay un lenguaje muy técnico, estamos todos hoy día casi volviéndonos expertos en un lenguaje jurídico y haciendo investigaciones, haciendo cronología, que son cuestiones que requieren mucha expertise y por lo tanto donde es muy fácil cometer errores. Entonces, claro, yo creo que lo recomendable sería en este caso mantenerse lo más parcos posible, dejar que hablen la parte denunciante y la parte acusada a través de su abogado.
Claro, y eso no ocurre y finalmente vuelve este caso a impactar a La Moneda con una declaración de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que ha sido muy cuestionada por parte de la oposición, porque ella lo que hace es desestimar los antecedentes de esta denuncia, o más bien a la denunciante propiamente tal. Y la pregunta y el cuestionamiento que hacen hoy día algunas personas es, ¿le corresponde a la ministra Vallejo desestimar una denuncia? ¿No es la justicia la que tiene ese rol antes que una representante del Ejecutivo? Claro, pero estamos, a ver, es que aquí también corren las dos partes, o sea, yo creo que efectivamente no le corresponde a otro poder del Estado referirse a la justicia o no justicia de una denuncia, de una investigación que hace el Poder Judicial. Pero estamos más o menos acostumbrados que los actores políticos se refieran a este tipo de cuestiones, ¿ah? Incluso refiriéndose a familiares muy cercanos. Entonces tampoco es algo tan anómalo, ¿ah? Pero yo coincido que es inadecuado, ¿ah? Ahora, el que la oposición haga de esto un circo, digamos, sí, tampoco digamos que sea algo demasiado constructivo, ¿ah? Si vamos a decir, dejemos esto por los canales institucionales que corresponde, es importante que la hagan las dos partes, ¿ah? No basta con que uno lo haga y el otro al mismo tiempo aproveche para hacer de esto realmente un espectáculo. claro, se hace poco factible de analizar este caso si uno no piensa en lo que venía ocurriendo antes con el caso Monsalve. ¿Cuánto afectó al gobierno el caso Monsalve en términos de la reacción que tiene con este caso? O lo planteo de otra forma, ¿hubiese reaccionado de la misma manera el gobierno si no hubiésemos tenido un caso Monsalve antes? Es que es difícil saber, o sea, si, no sé, si hubiera jugado tal el Arturo Vidal en todos los partidos de la eliminatoria estaríamos mejor, no sabemos, ¿ah? Lo que es evidente es que el caso Monsalve es un caso, una denuncia muy grave, que además en la información que se ha tenido ha demostrado otra cuestión muy grave, que fue la que denunció la ministra del Interior el lunes pasado, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, de una autoridad que le miente y que inventa una historia al presidente de la República, y además que se ve que usó y abusó de su poder en función de cubrir lo que está acusado y planteado como un delito, ¿ah? Ahora bien, obviamente que esto, digamos, en el clima de sospecha en que estamos, ¿ah? En el clima un poquito inquisitorial en que andamos, todo, en el que estamos buscando, digamos, la paja en el ojo ajeno, ¿ah? Yo creo que las probabilidades de equivocarse y de dar pie a la suspicacia son muy altas, ¿ah? Y por ende, como que si queremos defender las instituciones, si queremos poner a la energía en los problemas que importan a los chilenos y a las chilenas, pucha, que haríamos bien todas las partes y todos los comentaristas en dejar que actúen aquí la justicia, digamos, y la fiscalía. Claro, yo le hacía la comparación o más bien ponía un escenario hipotético respecto a qué hubiese ocurrido con La Moneda si no existiera el caso Monsalve, porque es inevitable pensar que el caso Monsalve genera una serie de cuestionamientos respecto a la reacción y a la comunicación política que tiene el Palacio de Gobierno en este caso, que probablemente, exacto, no lo sabemos y no vamos a saberlo nunca, fue determinante a la hora de ver cómo iban a reaccionar también en este caso. Por ejemplo, en esta oportunidad nos enteramos a través de una comunicación del propio abogado del presidente, no a través de una filtración de la prensa, ¿no? Y claro, por eso uno tiende a hacer esa relación, pero evidentemente no vamos a saber nunca qué hubiese ocurrido en el otro escenario. Lo que sí está claro, Eugenio, es que aquí hay algo que tiene que ver con el propio discurso y que choca muy fuertemente con el propio discurso del gobierno en términos del feminismo y de cómo se abordan denuncias de este tipo. Y yo creo que ese ha sido un elemento clave porque es un eje muy sensible dentro del discurso del propio presidente Gabriel Boric y de sus ministros y ministras, que en esta ocasión da la impresión, y eso se lo pregunto a usted, no ha sido resuelto completamente o no han sabido resolverlo, al menos desde lo comunicacional. No sé si usted comparte eso.
Yo, digamos, lo de Monsalve fue un golpe al área de flotación del gobierno, efectivamente. Afectó dos cuestiones críticas. Por una parte, afectó a su identidad feminista, que ha levantado siempre como causa la protección, obviamente, de las mujeres, sobre todo ante un acto de violación, y la noción de que el punto de partida es creer una denuncia, no desecharla. Y segundo, afectó también la noción que tiene este grupo que hoy día gobierna en términos de no usar el poder en forma arbitraria y más bien usar el poder de un modo transparente y en función de los intereses públicos. Entonces, ambas cuestiones, digamos, en cierto modo se vieron comprometidas cuando, que en cierto, las palabras de la ministra Tovar respecto a que aquí había una traición a la fe pública y a la confianza del presidente de la República, y el uso de recursos fiscales, digamos, con fines distintos a lo que está establecido. No hay ninguna duda que eso sembró perplejidad, sembró desconcierto, y el ajuste, digamos, respecto a eso ha tomado tiempo y puede que tome bastante tiempo. No es fácil, digamos, recuperarse de un golpe de esa envergadura. Ahora bien, todo está conectado. Yo creo que está todo conectado. O sea, estamos siendo todos testigos en tiempo real, Sí. en un tiempo muy corto, de procesos que hay otras instituciones, pienso en la Iglesia, le han tomado no 36 horas ni 48 horas, sino que años y años y hasta siglos, digamos, para recuperarse. Entonces, esto lo estamos viendo nosotros en tiempo real. Sí, y en ese sentido voy a entrar a algo más amplio que tiene que ver justamente con la institucionalidad en crisis, porque usted decía hace algunos momentos, no sé si la reacción que tiene la oposición ayuda en algo o es un aporte. ¿Cómo finalmente estamos inmersos en una dinámica política que la verdad es que no ayuda mucho al fortalecimiento de las instituciones, partiendo por la propia presidencia de la República? Y eso no implica, obviamente, no hacer una crítica o un cuestionamiento al ejercicio del poder de parte de quien esté en el Palacio de la Moneda, sino que hacerlo de manera responsable. ¿Qué hacemos frente a esa dinámica política que venimos viendo desde hace bastante tiempo, en realidad? Sí, ese es un punto que yo me gustaría subrayar, porque si uno hace un poquito de historia, todos los gobiernos enfrentaron crisis de esta envergadura, o sea, de otra naturaleza, pero de esta envergadura. Estoy pensando en el gobierno de Patricio Aylwin, el asesinato de Jaime Guzmán, o en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que fue el caso de Corfo y los famosos jarrones, o el caso del Mob Gate. Sí. O sea, son todas situaciones críticas que afectan, digamos, cuestionan la honestidad de los gobernantes, que a todos los saca de quicio, digamos, que buscan desesperadamente explicar algo que a veces es muy difícil explicar. Pero lo que uno esperaría de una oposición democrática, bueno, es que después de darse un cierto gusto, que yo creo que es humano, de golpear a su adversario y demostrar sus contradicciones, su incoherencia, hay un momento en que hay que dar la mano. O sea, no tiene sentido golpear a una institución, y a un gobierno, y a un presidente de la República, y a una moneda que hoy día está efectivamente golpeada. No tiene mucho sentido seguir hundiéndola así misericordiamente, y es importante llegar a cierto acuerdo, a partir de estos ciertos aprendizajes, a partir de esto, como se hizo después del caso Cabal con la Comisión Engel, como se hizo después del caso Mopgate con Pablo Longueira para llegar a un acuerdo de modernización del Estado y se fortaleció la ADP, por ejemplo. Hoy día podríamos pensar, busquemos un acuerdo, que la clase política busque un acuerdo para proteger mejor a las y los funcionarios, porque esto no es una cuestión que se da solamente, ojo, entre las mujeres o entre mujeres y hombres, sino que es algo bastante más extendido, y evitemos que se creen cotos autónomos en función de cierto caudillo
o caudillas que tienden a malentender el uso del poder que la ciudadanía le ha otorgado. ¿Siente usted que estamos en un momento como de inflexión respecto a la institucionalidad o directamente si hay un riesgo respecto a la institucionalidad en un contexto democrático? Porque lo que hemos visto ahora, que tiene que ver con el Palacio de Gobierno, con el Ejecutivo, con la figura presidencial, lo hemos visto también con el Poder Judicial, con las principales instituciones del país muy cuestionadas a raíz de distintos casos que hemos ido conociendo. ¿Usted cree que hay voluntad política para un acuerdo que implique avanzar de la mejor manera para proteger esa institucionalidad? Yo creo que es indispensable. Si tenemos efectivamente el Poder Judicial que ha vivido una crisis muy importante en la Corte Suprema. Acabamos de saber que el conjunto de los OS7 de alguna comuna, de alguna ciudad de aquí del norte de Santiago fue descabezado por estar comprometidos con una banda de narcotráfico. Tuvimos antes problemas con parlamentarios que han sido desaforados, con las Fuerzas Armadas. O sea, como que las instituciones en general no están dando el ancho frente a una sociedad mucho más inquisitiva, que tiene más medios para descubrir los rincones del poder, que tiene más elementos para iluminar y conocer la zona oscura. Yo creo que hay efectivamente un problema que es más general, ¿ya? Y que sería hora, digamos, de buscar encararlo, para lo cual se requiere de una tregua, se requiere de dejar de darnos el gustito, ¿ah? Unos y otros, digamos, en golpear, como decía el adversario, y encontrar un camino común. Porque ese golpear al adversario tiene que ver con un objetivo a corto plazo. En un caso uno podría decir, bueno, yo quiero golpear al adversario para yo lograr llegar al poder en un próximo gobierno, por ejemplo, y es lo mismo que la misma oposición hoy podría cuestionar de lo que hizo el oficialismo en un contexto tan crítico como fue el estallido social el año 2019. El tema es cómo salimos de eso, porque lo venimos viendo desde hace muchos años. Exacto. Y da la impresión de que muy pocos están mirando a largo plazo con los desafíos que tiene el país en estos momentos, para partir en materia de seguridad y lo que significa la llegada del crimen organizado transnacional, por poner solo un ejemplo. Completamente de acuerdo. O sea, nadie puede estar más, primero que nadie puede estar más contento que el crimen organizado respecto a lo que está pasando con nuestra institución. O sea, para el crimen organizado que esté cuestionado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la entidad como la subsidiaria anterior que maneja las policías, no puede ser un regalo mayor, ¿ah? El que le estamos dando, ¿ah? Pero yo agregaría que efectivamente Sebastián Piñera tuvo una oposición dura, ¿ah? Pero la oposición tuvo que ver básicamente con el estallido, con las consecuencias que tuvo el estallido, con la violación a los derechos humanos que se produjeron en torno al estallido por parte de carabineros que estaban prácticamente impotentes ante una protesta que se masificaba y se hacía cada vez más violenta. Pero hay que reconocer que el propio presidente actual, Boric, en ese momento le dio una mano al presidente, fue quien informó al gobierno de lo grave que era lo de los torniquetes, que estaba engendrándose un fenómeno que no conocíamos, ¿ah? Según lo certifica el libro del exministro Gonzalo Blumen, y además participa del acuerdo del 15 de noviembre, o sea, le da una salida pacífica institucional a una crisis que en ese momento podría habernos llevado realmente a un quiebre, ¿ah? Parecido al del 73. Entonces yo creo que seguir hoy día cobrándole cuenta al Frente Amplio o a la izquierda por lo que hizo en el pasado, ¿ah? Y no abrirse a un entendimiento hoy día, por ejemplo, respecto a los cambios del sistema político que hoy día un grupo de senadores han propuesto, un cambio del sistema electoral, yo creo que sería un gran error, ¿ah? Yo creo que en los actos de hoy, ¿ah? En este minuto, digamos, en cierto modo, dar la mano, ¿ah? Ayudar a pararse, ¿ah? Darle un mínimo holgura, digamos, ¿ah? Y ser hasta misericordioso respecto a los errores, ¿ya?
que obviamente se han cometido, como toda institución los comete frente a hechos de esta naturaleza. Yo creo que es la respuesta correcta, porque además es la que va a ir definiendo lo que va a ser la relación gobierno-oposición o izquierdas y derechas en los escenarios futuros. Usted mencionaba el riesgo que puede significar cierto tipo de liderazgos, caudillismos. Uno ve también lo que pasa a nivel mundial. Es bueno también hacer ese ejercicio, ¿no?, de una mirada más global de hacia dónde podríamos caminar como país, como Estado. Y me gustaría saber si usted cree que eventualmente lo que ha sucedido con instituciones que han ido socavándose en términos de su credibilidad pueden terminar dando paso a un liderazgo de tipo más bien autoritario, tal como estamos viendo en muchas partes del mundo. ¿Cree usted que Chile tiene riesgo de caer en ese tipo de liderazgo en un futuro gobierno? Yo creo que todavía no. Yo creo que hasta ahora nuestras instituciones, a pesar de todo, han funcionado. Uno conversa con observadores extranjeros, con embajadores extranjeros, y la verdad es que el comentario que se tomaron tanto tiempo, 36 horas, les resulta risible. Consideran que el hecho que el zar de la seguridad esté acusado y sea procesado a través de la vía que se está haciendo es propio de Escandinavia. Es propio de un país desarrollado. O sea, es que estemos en este debate respecto a los mails y a unas fotografías íntimas que se habrían publicado. O sea, todo esto, digamos, que además está encauzado a través de las instituciones, parece realmente que nos estamos hundiendo en un charco de agua. Y hay algo de eso. Nos estamos hundiendo y mojándonos y embarrándonos y tirándonos barro a la cara unos a otros en un pequeño charco de agua. O sea, yo creo que efectivamente, como tú dices, Andrea, es como el momento de mirar las cosas con un poquito más de perspectiva y como decía, tratar de aprender todos de esto, en lugar de culparnos unos a otros. Eugenio Tironi, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime. Que esté muy bien. Muchas gracias, Andrea, a ti. Que esté muy bien. Bien, despedimos ya esta edición de Mega Noticias Prime y los invitamos siempre a seguir informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que esté muy bien. La entrevista Prime.